buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Salazar Palacio, residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es control de daños en trauma cervical. Un agradecimiento a mi asesor para esta charla, el doctor Andrés Cárdenas. Digamos que el derrotero que vamos a tratar el día de hoy va a ser hablar un poquito de la epidemiología, de las generalidades, y después nos vamos a concentrar en qué estrategias podemos hacer en cada uno de los posibles órganos afectados en el cuello. Vía aérea, trauma vascular, laringotraqueal, de esófago, otras consideraciones especiales y por último dar unas conclusiones. En cuanto a la epidemiología, digamos que el trauma cervical es poco frecuente, es más común el trauma penetrante, sobre todo en nuestro medio. Cuando se presenta este tipo de trauma se puede encontrar un compromiso de la vía aérea hasta en el 10% de los casos y entre el 3 al 11% de lesión de la arteria carótida. Es importante cuando tenemos este tipo de traumas que no solo vamos a tener como compromiso o nos vamos a preocupar por el estado hemodinámico del paciente, sino también por su estado neurológico, y más o menos entre el 30 al 40% de los traumas cerrados carotídeos y el 10 al 15% de los traumas cerrados del compromiso de la arteria vertebral van a desarrollar secuelas neurológicas si no se tiene un adecuado tratamiento. 35% de las lesiones por proyectil de arma de fuego y el 20% por arma cortopunzante van a resultar en lesiones significativas de estructuras vitales. Para dar inicio pues a la charla del día de hoy, digamos que la idea es hacer una continuidad de todos los temas que hemos tratado alrededor de este último mes, y es tratar las diferentes estrategias de control de daño para los diferentes tipos de trauma. Digamos que estas estrategias se han ido extrapolando de lo que es como los desenlaces y lo que se ha visto del trauma abdominal, pero digamos que el cuello es una zona que tiene unas consideraciones especiales, porque a pesar de que es una zona muy pequeña del cuerpo, va a tener múltiples sistemas, va a tener sistema vascular, sistema aerodigestivo, nervioso, endocrino, osteomuscular. Entonces eso le confiere esas características especiales que tenemos que tener en consideración a la hora de abordar este tipo de pacientes. Digamos que hay poca literatura al respecto de las diferentes estrategias específicas en control de daños para este tipo de lesiones, pero extrapolado a todo lo que hemos visto cumple las mismas etapas que todos hemos visto. Entonces está desde la atención prehospitalaria hasta la reanimación hemostática hipotensiva, una cirugía abreviada, una reconstrucción posterior y finalmente cerrar la cavidad. Es importante tener en cuenta que la principal causa de muerte por lesiones en cabeza, cara y cuello va a ser por el compromiso de la vía aérea. Muchos de estos pacientes incluso fallecen antes de llegar a los servicios de salud. Entonces acá es donde es importante tener en cuenta nuestra participación, no solo como cirujanos, sino también las personas que están en entrenamiento. Digamos que siempre que tengamos un paciente que entre o ingrese al servicio de urgencias en contexto de un trauma cervical severo, es primero identificar cuáles son las indicaciones de intubación orotraqueal, ya sea urgente o emergente, y pues tener como todas las alternativas disponibles para garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Digamos que en el contexto de control de daños, pues ya si tenemos en la cabeza que es un paciente que cumple criterios con seguir este tipo de estrategias, significa que probablemente sí o sí se vaya a tener que asegurar la vía aérea. ¿Quién debe realizar esto? La persona que en este momento tenga el mayor entrenamiento. Generalmente en nuestros hospitales los anestesiólogos o el equipo de servicio de urgencias, pero si a uno le llega pues, en otro tipo de nivel, pues será el que tenga mayor experiencia. Y la participación del cirujano implica en que siempre que tengamos un paciente en que tenga pues ya va a ser por trauma, va a tener un hematoma expansivo, puede que tenga sangrado activo, estamos en un paciente en que va a tener una vía aérea difícil y puede estar
podemos entrar en el fenómeno de no intubación, no ventilación, y es importante que no se intente realizar la intubación si no hay un cirujano o una persona entrenada para tener una vía aérea de emergencia. ¿Y cuál sería ese tipo de intervención? Digamos que en el contexto de emergencia sería una cricotiroidotomía de emergencia. Para realizar esta, el referente anatómico es el cartílago tiroides, generalmente es el más prominente a nivel cervical, más o menos entre 4 a 5 dedos por encima de la escotadura external. Por debajo se va a encontrar la membrana cricotiroidea y por debajo está el cricoides, digamos que es esa membrana como el punto donde queremos hacer la incisión. Se va a hacer una incisión sobre la piel, disección romal del tejido celular subcutáneo y posteriormente en la membrana la incisión con el bisturí y la inserción de, si tenemos el kit pues de crico, la cánula de crico, pero de lo contrario un tubo orotraqueal convencional número 6. Esto todo con el fin de garantizar la vía aérea. Entonces, como les estaba explicando previamente, el cuello tiene consideraciones especiales. En contexto de trauma es muy importante hacer una revisión sistemática, organizada y tomar pues como decisiones ágiles con el fin de mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces, cuando ya está garantizada la vía aérea, vamos a hablar como la parte de... Bien, bien. Ah, doctor, no, qué pena. Profe, apaga el micrófono por ti. No. La Doctor, parte no, de qué como pena. el trauma vascular, digamos que en los últimos Qué pena, tiempos se ha doctor. visto No, que es importante hacer un control como simultáneo de las lesiones que puedan ser posiblemente exsanguinantes. Esta es como una de las estrategias que se han creado de los diferentes pasos que se deben tener en cuenta, sobre todo del trauma vascular carotido, que va a ser pues como el que nos va a preocupar, pues el que más nos va a preocupar a la hora de abordar estos pacientes. Digamos que en contexto de un paciente que esté en una estrategia de control de daños, que su compromiso hemodinámico sea demasiado, pues, o sea, muy significativo, el resto de las estructuras vasculares, si es venosa, si es la carótida externa, todas estas estructuras son susceptibles de ligadura y pues continuar con las otras estrategias. Pero vamos a ver que la carótida, por su, pues la importancia del compromiso neurológico, va a tener otras consideraciones importantes. Entonces, estos son los diferentes pasos que vamos a ver a continuación, digamos que implica el control del sangrado, la identificación del vaso, el control proximal y distal, determinar si lo vamos a reparar, cómo lo vamos a reparar. Vamos a hablar un poquito de las consideraciones endovasculares y del empaquetamiento y cierre temporal. Entonces, lo primero, como les mencionaba, es si me llega al servicio de urgencias un paciente que tiene un sangrado que es hacia, pues como hacia el exterior, es hacer un control de este sangrado, ya sea por compresión extrínseca. Si el sangrado no es comprimible, existe esta estrategia que implica la inserción de una sonda de Foley por la herida traumática, inflar el balón y traccionar, y esto me va a dar tiempo para el traslado del paciente hacia el quirófano. Cuando ya tengo controlado este sangrado, es la decisión de realizar pues como tal la cervicotomía. Digamos que se ha descrito que en trauma se puede, si uno considera parte pues que va a hacer un abordaje bilateral, hacer un coger, una incisión transversal de esternocleido a esternocleido, pero el estándar y como el principal abordaje y el que más comúnmente se realiza es la cervicotomía longitudinal. Esta tiene la facilidad de que ayuda a la exposición de la vaina carotidia y en caso de que yo requiera un control de los vasos mediastinales se puede hacer una extensión a la, pues con una esternotomía superior. Esta incisión, digamos que el reparo anatómico que debemos buscar es hacer una incisión sobre el borde medial del esternocleidomastoideo. A veces en trauma este puede ser difícil, secundario pues como a que va a tener un hematoma expansivo o un trauma severo de los tejidos blandos. Entonces vamos a buscar el borde mandibular con la escotadura external y acá se hace la incisión. Posterior a la incisión se realiza una tracción lateral del esternocleidomastoideo y acá deberíamos visualizar la vaina carotidia. Generalmente la yugular interna va a tener una posición anterolateral seguida de la carótida y la
y posteriormente el vago. Digamos que a veces a nivel, pues cuando uno ingresa, puede la vena facial impedir como la visualización correcta de la arteria, hasta se puede ligar sin problemas y más o menos está este nivel donde está la vena facial, donde vamos a encontrar la bifurcación de la carótida. Cuando yo ya encontré, pues como el paquete es tratar de pinzar, pues como y controlar ambos cabos de la pues, proximal y distal a la lesión. Esto con el fin de visualizarla y definir en este momento qué tipo de intervención voy a hacer. Esto se puede hacer ya sea con vessel loop o con clamps vasculares. El paso 3 es en este momento decir qué tipo de reparo o qué tipo de intervención voy a hacer en el paciente. Esto es muy importante que esta decisión se tome en conjunto con todo el servicio de reanimación del paciente. Digamos que en este momento, cuando yo voy a tomar esta decisión, en teoría el paciente ya se le realizaron pues como las medidas de reanimación y yo ya tengo el sangrado controlado. Entonces, acá debería ser como una revaloración hemodinámica del paciente para definir si se puede considerar otro tipo de intervenciones. A quien definitivamente yo le puedo hacer ligaduras, el paciente que ya ingresó muy mal neurológicamente, ahorita vamos a hablar los pronósticos, el mal pronóstico, los criterios de mal pronóstico neurológico, el paciente al que yo no tenga reflujo distal del vaso lesionado y al paciente en que definitivamente su estado hemodinámico no permita ninguna intervención. Pero es importante tener en cuenta que en la carótida, incluso como estrategia de control de daños, se puede considerar otras maniobras de reparación, ya que, como les decía al principio, esto tiene implicaciones no solo en la mortalidad del paciente, sino en las secuelas neurológicas. Si veo que hay una lesión que es simple, no supera el 50%, se puede hacer terapia primaria o anastomosis terminal, y algunos consideran que incluso uno podría hacer injertos de PTFE como estrategia control daño. No injertos de safena porque eso sí tomaría más tiempo y digamos que incumpliría nuestra meta de hacer intervenciones acortadas. Eso era lo que les explicaba. Digamos que la valoración neurológica en pacientes que ingresan con traumas severos y con shock asociado es difícil, pero hay algunos criterios que me pueden dar luces de que ese paciente, así yo le hago una reconstrucción, ya tiene un pobre pronóstico neurológico, es aquel que llega con una ventana mayor a 6 horas, que ya llega a un estado de coma o que tiene al ingreso una hemiplegia. Pacientes que van a tener riesgo de edema cerebral por reperfusión y riesgo de transformación hemorrágica. Otra de las estrategias disponibles en caso de que yo vea una lesión compleja de la carótida y no pueda hacer o no esté el paciente en condiciones para hacer su reparo, es poner un shunt. ¿Cómo se hace esto? Digamos que lo principal es, hay shunts que son de uso comercial, pero nosotros no los tenemos disponibles y usamos sondas de Nelaton, es hacer la inserción proximal primero, hacer un flushing como de la sonda para después hacer la fijación distal. Las sedas con las que los voy a fijar, tratar de que estén lo más cercanos pues como a los cabos posible para que en el momento de la intervención, pues o de la reintervención, no tenga que disecar más tejido pues como vascular de lo necesario. Y tener una seda en la mitad para fijar los dos y pues prevenir que no tenga como migración. Y ya este paciente va a ser trasladado y tratar de reintervenirlo en el menor tiempo posible. Se ha planteado mucho o se han tratado de escribir si tiene beneficio o no el uso de shunt en estos pacientes. Encontré esta revisión, los autores querían demostrar, digamos, si el uso de shunt en estos pacientes tenía mejoría en los desenlaces, en la mortalidad y en los desenlaces neurológicos. ¿Cuál es la dificultad? Es que el trauma cervical no es tan prevalente, digamos que los centros que manejan volúmenes altos de trauma tienen más o menos 20 casos al año, entonces es muy difícil que se tengan grandes series
y grandes trabajos que sean prospectivos en que se puedan evaluar las diferentes como intervenciones. Ellos logran hacer una recolección de 837 pacientes, casi el 85%, entonces ya después los dividen en los pacientes que se les puso shunt y en los que no, casi el 85% de los pacientes se llevó a una reparación sin shunt. Entonces lo primero que evalúan es la mortalidad general. Cuando ellos evalúan consideran que hay cierta tendencia pues como a que hay menor mortalidad en aquellos pacientes a los que se hizo shunt sin ser estadísticamente significativo. Y ya después evalúan los desenlaces neurológicos de dos formas. Primero, solo tomando los pacientes en los que no hubo, en los pacientes sin mortalidad, o sea, solo los pacientes que sobrevivieron. Y estos pacientes después los agruparon. Si mejoraron neurológicamente, si estuvieron estables o no empeoraron, y en los que empeoraron. Si se tomaban como esas tres variables, no había diferencia, pero si se sumaba en que no empeoraban, pues estaban mejor, o no empeoraban, digamos que había como estaba a favor de los pacientes a los que se les llevó shunt. Y en el grupo en que se evaluó en general, sin sacar a los pacientes con mortalidad, digamos que también se vio beneficio del uso del shunt. ¿Cuál es el problema con esta revisión? Pues digamos lo que les explicaba, el número de pacientes, estudios heterogéneos, vemos que ambos grupos son muy diferentes, la gran mayoría no se usó shunt, no se describen qué tipo de lesiones se presentaba, qué llevó al cirujano a tomar la decisión de usar o no shunt, y esos son factores como importantes que nos pueden decir si el factor, pues, o sea, si los desenlaces neurológicos tuvieron relación a otros factores diferentes a el único uso del shunt o no. Digamos que el cuarto paso, y es algo que cada vez toma más fuerza, es considerar el manejo endovascular del paciente. Yo ya ingresé, controlé el sangrado, digamos que hay dos consideraciones, ahorita vamos a ver una, pero esto es otra, en las lesiones de la carótida interna que sean muy superiores, y yo ya no alcancé a ver la carótida, digamos que una de las alternativas es una subluxación mandibular que es difícil de realizar, pero pues se han descrito que uno haga un control en cirugía con una Foley y traslade al paciente a realizar un manejo endovascular. ¿Quién es candidato a que después yo le pueda hacer este manejo? Los pacientes que tengan una respuesta transitoria a los esfuerzos de resucitación de control de daños, y es lo que les decía, que nosotros debemos estar en constante comunicación con todo el equipo que está al cuidado de estos pacientes. Una consideración especial, y es el trauma a la arteria vertebral, es aquellos pacientes en los que se ingresa al cuello, se abre la vaina y no se ve sangrado, pero hacia la zona posterior viene un sangrado persistente. Yo puedo traccionar hacia medial el paquete y ver hacia las apófisis transversas si el origen del sangrado es acá. Digamos que este sangrado es difícil de controlar. Se han descrito como que uno intente poner como clips como entre como los agujeros de las vértebras, pero de lo contrario la estrategia que existe es lo mismo, tratar de hacer una compresión y han descrito que uno ponga cera ósea sobre las apófisis, pero de lo contrario en la arteria vertebral lo único que, pues lo que podría hacer uno es ir hacia su salida de la subclavia en la primera porción, ligar acá la arteria vertebral para controlar el sangrado. Si yo hago un empaquetamiento y con esto logro el control de sangrado, es trasladar a ese paciente a manejo endovascular. Y el quinto paso que se describe es, si yo voy a usar una estrategia de control de daños, dejar el cuello abierto y dejarlo con back. Ahora vamos a hablar un poquito, pues, como de esta consideración. Digamos que eso veníamos en orden, ya hablamos de las consideraciones en el trauma, pues en asegurar la vía aérea, en el trauma vascular, y sigue pues como la revisión sistemática del cuello, y es el trauma laringotraqueal. Lo más importante es lo primero que ya hablamos, que es asegurar la vía aérea, que es el primer paso. Después de la evaluación es definir la extensión de la lesión, definir el tipo de reparo, si voy a hacer empaquetamiento y cierre temporal y reconstrucción en las primeras horas.
Para la laringe hay clasificación, pues según la severidad, las primeras de solo edema no requieren intervención, y para el trauma traqueal, digamos que es evaluar la extensión. Si es menos del 50%, uno podría hacer una rafia con una sutura con un monofilamento de absorción lenta. Digamos que incluso como estrategia de control de daños incluye el reparo primario de estas lesiones. Si yo veo que la lesión es demasiado extensa, que va a requerir una reconstrucción compleja, es simplemente dejar la vía aérea asegurada y trasladar el paciente para una reconstrucción tardía con un equipo multidisciplinario. Digamos que en lo que alcancé, pues en lo que revisé, la recomendación es tratar de llevar a estos pacientes siempre en las primeras 24 horas a esa revisión, debido a que esto tiene predictores en los desenlaces, no solo pues, de la fonación y de la reconstrucción traqueal. Y también definir si dejar o no pues o sea, si no le reparé completamente la lesión, dejar el cuello abierto. Y la última estructura que queda por revisar es el esófago. Digamos que ya aseguramos la vía aérea siguiendo el mismo principio que hablamos en toda la charla, y también queda definir la extensión de la lesión, definir si le va a hacer un reparo primario o diferido, y lo más importante, pues, la tendencia en los últimos años es a no realizar esofagostomas. Digamos que consideraciones especiales a la hora de revisar el esófago, a veces puede ser difícil su identificación, entonces uno se puede apoyar del servicio pues como de anestesia para pasar una sonda nasogástrica y tratar pues así como de identificar mejor el esófago y su posible relación, recordar la relación que tiene en el surco traqueoesofágico, el laringio recurrente, y evitar su lesión. Digamos que el principio en el esófago es hacer un reparo primario, dejar una sonda nasogástrica y un adecuado drenaje. Y el adecuado drenaje es muy importante porque digamos que la complicación de esto va a ser la contaminación, la infección y la extensión hacia el mediastino. Ya eso va a ser pues como lo último, otras consideraciones que generalmente nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen no solo trauma cervical, sino trauma como maxilofacial y cráneoencefálico. Entonces digamos que hay otras lesiones que, a pesar de que individuales no generan una posible como exsanguinación, digamos que es tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan lesiones en cuero cabelludo extensas, con con un compromiso de tejidos blandos importantes, hay que hacer compresión directa, hacer ligaduras puntual de los vasos, o si no, suturas con grandes calibres. Cuando tenga estructuras óseas sangrando importantes, tratar de reducir las fracturas lo más anatómicamente posible. Si uno tuviera pues como el recurso, llamar a alguien que esté entrenado en fijación intermaxilar, y en caso de sangrado por pues nasal abundante, hacer un empaquetamiento posterior, una fola, y eso con el fin de evitar pues como el sangrado, perpetuar como los otros estados. Y con las quemaduras y las lesiones abusivas en cuello y en cara, digamos que pues esto no es como nuestra prioridad, simplemente es el control como de la vía aérea y evaluar los signos de quemadura de la vía aérea, y eso ya pasa pues como a una segunda evaluación. Digamos que yo hice una revisión pues como de todo y encontré que la verdad hay muy poco acerca de este tema. O sea, lo que se ha hablado es extrapolado del trauma abdominal. Entonces, quedan muchos interrogantes que todavía no hay disponibles en la literatura. Por ejemplo, queda el interrogante si hay beneficio o no de dejar el cuello abierto. Digamos que hay muchas consideraciones que uno podría tener en cuenta. Primero, si vas a poner un shunt y lo quieres revisar en las primeras 6 a 24 horas, lo mismo que si tuviste una lesión traqueal compleja y lo vas a llevar en las primeras 24 horas, se tiene beneficio de dejar un sistema al vacío. Lo mismo que otro tipo pues de dejar como el cuello abierto con un biaflex, porque finalmente cerrar el cuello no toma demasiado tiempo. Digamos que esto no está como en la literatura.
el futuro o a lo que apunta es que vamos a tener salas híbridas en las que el paciente ingresa pues como a una sala donde está el quirófano, el tomógrafo y la disponibilidad de hacer el manejo endovascular. Digamos que eso facilitaría como tal que se pueda abordar más el tema del abordaje endovascular como estrategia control daños, porque hasta el momento pues me parece a mí que es difícil yo considerarlo si eso implica el traslado del paciente pues como de un lado al otro si yo no tuve un adecuado control del sangrado. Recordar, como lo dije, pues como a través de la charla, es que en el trauma cervical sí se puede considerar la reconstrucción primaria incluso como una estrategia de control de daños y que finalmente estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario y una comunicación adecuada entre todo el equipo de trauma que esté al cuidado de los pacientes. Muchas gracias a todos. No sé si hay comentarios acá en el grupo de acá o en el aula virtual. ¿El profe quiere hablar? O en el aula virtual. Presencial, no hay nadie que vaya a decir algo. No, profe. Bueno, no, para decir, pues una charla muy bien elaborada, pues el ritmo pues esperado de una charla, con un hilo conductor pues adecuado. Entonces, en general, pues, desde el punto de vista de la charla, una charla muy buena. Con respecto al tema, pues no hay mucho que anotar. De acuerdo completamente con lo que decís del uso del sistema BAC, lo que tenemos son opiniones de expertos, aunque es la única evidencia, pues al evaluar la calidad de la evidencia en la literatura, pues la opinión de expertos sigue siendo la peor evidencia pues, que podemos tener, pero es lo único que tenemos y algunas series de casos muy pequeñas. Entonces, el uso de BAC para dejar un cuello abierto, más que síndrome compartimental, lo que tenemos en el cuello es el hematoma sofocante. Pues si tenemos lesiones que vemos que tienen sangrado y creemos que pues, debemos dejar un cuello abierto por ese motivo y que, pues, o que hay que empaquetar por destrucción de tejidos, pues pudiese ser la razón. Pero en general, uno queda muchas dudas con el uso de un sistema o una terapia al vacío para un manejo del cuello. De resto, pues excelente pues lo que presentaste las estrategias para el control del sangrado en esos pacientes pues que tienen pues, lesiones amenazantes de la vida. Muy buena presentación, Caro. Gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos. Feliz día.